Bienvenidos a mi videoclase Medicina de Guerra, tercera parte. Todos a bordo de esta aeronave que nos va a llevar a un viaje desde la guerra civil americana, pasando por las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Así que abroches en el cinturón y vamos a hacer este sobrevuelo con toda nuestra tripulación del Diplomado Internacional de Medicina Táctica a bordo. Intentar revivir a los heridos y salvar vidas era uno de los lemas ya de los médicos de combate en la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha historia en este conflicto, pero aquí nos remitimos solamente a mirar los avances en la medicina de combate, hacer un análisis sobre cuáles fueron los puntos más relevantes, el papel de los médicos de combate, los procedimientos quirúrgicos más avanzados y los medicamentos más empleados en estas guerras. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Y hoy estamos hablando mucho de la humanización, porque la guerra es cruel. Los que hemos tenido que ser enfermeros de combate, atendiendo a heridos y a enfermos en zonas remotas, donde no hay hospitales, donde no hay médicos, siempre hay un especialista de sanidad, un enfermero de combate, tratando de hacer todo lo posible para proporcionar atención médica y salvar vidas. Les muestro esta pequeña imagen que me trae grandes recuerdos. Esto es del año 2003 en el departamento del Meta, cuando me desempeñaba como enfermero de combate del batallón de contraguerrillas número 7, una gran unidad que me ayudaba a madurar de grandes soldados, de unos excelentes compañeros que me orientaron y me mostraban el camino en el cual pude aprender muchísimas cosas, pero también algunos recuerdos trágicos, duros. Y esta imagen, tal vez si la publicase por redes sociales, sería muy criticada por ver a un enfermero manipular una herida sin guantes. Pero tal vez las personas que critican no se imaginan las condiciones en las cuales estaba trabajando ese enfermero. Pues resulta que esto era a mediados de diciembre del año 2003. En mi unidad estaba asediada por las FARC. Teníamos grandes volúmenes de heridos. Recuerdo que ya mi botiquín no tenía insumos, no nos podían apoyar con los helicópteros y en un atardecer eh, eh, unos de mis soldados y mi comandante cayeron en un campo minado. Alrededor de las 6 de la tarde tuve que dirigirme para proporcionar atención. En el momento que estaba proporcionando atención, nos empezaron a lanzar granadas de mortero. Yo recuerdo que los heridos habían caído en un hueco, en una zona baja, y me tocó suspender tratamiento ahí, empezar a arrastrar con otros soldados a los heridos y subirlos a un cerro. Cuando llegamos a ese cerro era alrededor de las 7 de la noche, sudados, fatigados. Ya no habían guantes en mi botiquín, los insumos escaseaban, una venda tocaba optimizar esto, tocaba partirla en dos para tratar de colocar un vendaje. ¿Qué tenía que hacer? Atender sin guantes, eh, hacer una curación, lavarme las manos y atender al siguiente herido
sin guantes. Ellos eran mis compañeros y como enfermero tenía que hacer algo. No es el deber ser de las cosas, ya estamos en otro tipo de época, pero es que en la medicina de combate realmente hay unas cosas impresionantes, ¿sí? Hay actos de heroísmo, bueno, de personas que realmente se han destacado y se la han jugado eh, en, se la han jugado en el campo de batalla proporcionando atención para salvar vidas. Simplemente quería compartirles un poquito de mi experiencia como enfermero de combate en uno de los conflictos sangrientos de América Latina, que es el conflicto armado colombiano, porque el conflicto armado colombiano tiene unas atrocidades también. Y bueno, ha sido algo trágico que no se lo deseamos a ningún país del mundo. Lo mejor es vivir en paz. Las guerras no son buenas. Bueno, pero aquí vamos a empezar a hablar de la Guerra Civil Americana. Ya en la Guerra Civil Americana hay grandes avances, grandes personajes también que le aportaron. Este pues es un conflicto bastante sangriento, muy violento. Es uno de los conflictos más violentos de América, donde podemos observar multitud de heridos, pero también podemos observar las aterradoras cirugías documentadas en los años 1861 y 1865. El gran volumen de soldados que eran heridos y el papel del, de los médicos. Por aquí está mirando un reporte, por ejemplo, en una de las batallas, 175.000 casos de heridas en extremidades, 30.000 terminaron con amputaciones. Miren la estadística, o sea, esto es impresionante. O sea, uno pues no se alcanza a imaginar 30.000 soldados amputados en la guerra civil estadounidense, 175.000 heridos. Decía que el campo de batalla cubría alrededor de 6 kilómetros y que los soldados permanecían hasta 3 días en el campo de batalla para ser recogidos. Por eso, pues cuando eran recogidos realmente ya no había nada que hacer, sino que amputar su extremidad. Y ese es uno de los conflictos que si lo analizamos a profundidad, hubo un gran volumen de soldados amputados debido al tipo de armamento que se utilizaba. Aquí ya se utilizaban unas balas más modernas, unos rifles más modernos que causaban unas heridas desastrosas, un daño vascular enorme, el cual era muy difícil para los cirujanos poder repararlo. Mm, A medida que avanzaba este conflicto, también se sofisticaba la sanidad. Y aquí ya en la guerra civil americana empezamos a hablar de los cuerpos de sanidad del ejército. Ya el ejército se empieza a estructurar y empiezan a armar esos cuerpos de sanidad que fueron tan valiosos en este conflicto para proporcionar atención, una mejor atención médica y salvar vidas. Hay un gran personaje, como en todos los conflictos, Sol. En todos los conflictos hemos hablado de Laré, de, de, mm, de Ambrose Paré, de Hipócrates, bueno, de diferentes personajes, pero en este conflicto hay que resaltar al doctor Jonathan Lehrman, un gran médico, una persona que fue nombrada para organizar el cuerpo de sanidad. Y por ahí en los escritos hay una frase del doctor Lehrman que aparte de ser médico también era un buen administrador, y Lehrman decía que los vendajes tenían que llegar a donde estaban los soldados, en el campo de batalla. Entonces, esta fue una de las personas que empezó a organizar, a darle como esa organización a los cuerpos de sanidad. El doctor Jonathan Lehrman fue la persona que empezó a modernizar las ambulancias que venían de la REC. Bajo ese mismo diseño, lo que hizo él fue modernizarlas un poco,
aumentar su capacidad y pues sacarnos vehículos más modernos. También hay que resaltar que el doctor Lehrman fue una de las personas que empezó a diseñar los que conocemos hoy en día como los departamentos de emergencia, organizar ese tema de la atención de los heridos en los hospitales, el cuerpo de médicos, como lo denominaban en esa época, estaba pues con una mejor organización para recibir los heridos y proporcionar atención. Entonces, este gran personaje realmente le aportó mucho a la medicina. Qué lástima que muchos de los aportes de estos grandes médicos se quedaron, eh, quedaron ahí y no se aplicaron en los conflictos que se presentarían más adelante. Mm, Hospitales militares, aquí ya se modernizan los hospitales militares, ya miramos una figura de unos hospitales militares mejor organizados, mejor estructurados, unas mejores instalaciones y bueno, debido también al gran volumen de heridos, los voluntarios ayudaban a prestar atención y bueno, estos hospitales ya contaban con más avances tecnológicos en esa época. Eh, Empezamos ya hablar de la medicación moderna. El cloroformo y el éter era algo que fue el anestésico más empleado en el campo de batalla. Ya empezamos ya a hablar de la analgesia, empezar a aliviar el dolor de los soldados y es un tema que lo hemos evaluado y que aún en América Latina estamos fallando en eso. Hombre, como enfermero de combate es inhumano y lo digo de forma sincera, inhumano. A mí me partía el corazón ver a un soldado mutilado quejándose 24 horas en una selva porque no teníamos una morfina, una ketamina, un citrato de fentanilo para administrar. Yo pienso que en cierto sentido la analgesia va sumada a aliviar el dolor y el sufrimiento a las víctimas y es un tema que yo los invito a que lo analicemos a profundidad porque aquí tenemos un vacío, por ejemplo, en América Latina, que muy poco se está manejando la analgesia, sobre todo en los ámbitos operacionales, es supremamente importantísimo. Y a veces es el miedo, la falta de capacitación del personal hace que se empiecen a generar temores para administrar un medicamento. Si estamos hablando ya que la guerra civil estadounidense utilizaban analgésicos como el cloroformo y este tipo de medicamentos para aliviar el dolor, porque hoy en día que la medicina ha evolucionado tanto no los utilizamos. Eh, Después de esto tenemos que ya alejándonos un poco de la guerra civil estadounidense, aquí estoy haciendo un resumen, pues uno podría durar un día completo hablando de la guerra civil estadounidense en la parte sanitaria porque son muchos los aportes, los descubrimientos. Nos vamos a trasladar a uno de los conflictos más sangrientos de la historia, la Primera Guerra Mundial, en la cual se desarrolla de 1914 a 1918. Este es un conflicto eh, que al ver uno las imágenes le da como nostalgia, ¿sí? Eh, esta guerra se caracteriza por las trincheras, eh, los soldados metidos días, semanas en una trinchera llena de barro, con cuerpos de sus compañeros enfermos, heridos, y esto complicaba la situación. En esta guerra se empezó a descubrir algo que se denominaba el pie de trinchera, que es algo muy común en los militares por estar expuestos con el calzado por mucho tiempo a la humedad, y esto dejaba fuera de combate a muchos de los soldados, pero pues en la Primera Guerra Mundial hay unos avances supremamente importantes. En soldados con heridas que antes eran fatales, ahora tenían más posibilidades de sobrevivir, ya se empiezan a hacer unos mejores tratamientos quirúrgicos. Normalmente en esta guerra existía la ayuda de compañero a compañero, que el compañero le prestaba atención al que estaba caído. Hay participación también de voluntarios civiles que ayudaban a los soldados en las retaguardias a atender el gran volumen de heridos y esto pues en cierto sentido ayudaba a incrementar los índices de supervivencia pues beneficiando a los combatientes.
Por acá, bueno, cada país hay unos aportes importantísimos de cada país, no solamente los norteamericanos, sino pues que también, ejemplo, los británicos. El ejército británico inició la práctica de utilización de transfusiones de sangre para tratar a los heridos. Pues realmente, finalizando la Primera Guerra Mundial, tímidamente se empezó a experimentar la transfusión sanguínea. Y todos sabemos, en la historia, la medicina, que si bien es cierto que ya se había descubierto esto en la parte civil, pero donde se llevó, o sea, se realizaron los experimentos y se masificó fue en la guerra. Finalizando la Primera Guerra Mundial era algo muy tímido utilizar una transfusión. Recordemos que en esa época, la Primera Guerra Mundial, todos los envases eran en vidrio. Normalmente este era un kit de transfusión sanguínea de la época. Las jeringas y las agujas eran reutilizables. Entonces, imagínense ustedes un médico de combate llevando botellas de vidrio dentro de su botiquín. O sea, es que uno con solo imaginarse, aparte del armamento y la cantidad de elementos que tenía que llevar el médico de combate. Y por acá nace uno de los inventos que aún utilizamos hoy, los sistemas de férulas. O bueno, ya hablamos de férulas de tracción, de diferentes tipos de sistemas, pero fue el doctor Thomas que se inventa, un cirujano británico quien aseguró, o sea, diseñó un dispositivo que es la férula Thomas para la inmovilización de las extremidades. Y esta férula fue impresionante porque anteriormente, pues imagínense ustedes, los soldados moviéndolo en ese tipo de terreno, ejemplo, una fractura del fémur con el movimiento, pues lo que esto hacía era complicar las heridas, incrementaba el índice de muerto. Este invento de la famosa férula troma ayudó muchísimo, y hay estadísticas de que en cierto sentido benefició a muchos soldados. Y entonces ahí ya empezamos a hablar de las férulas, de la estabilización de las extremidades, que más adelante se conocieron como los dispositivos de tracción modernos para el manejo de las fracturas, que aún hoy en día se siguen utilizando. Hay otros puntos como el surgimiento de las placas de rayos X, que también es un aporte de la Primera Guerra Mundial. Se empezaron a utilizar por primera vez lo que es las radiografías, y esto pues ya era de gran ayuda para los cirujanos. Nos remitimos ahora eh, a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues fue un conflicto largo desde 1939 a 1945. Y bueno, este conflicto tiene muchas características. Participaron varios países donde los Estados Unidos estuvo involucrado, arrastró casi a toda Europa y terminó involucrando a Japón. Se usa por primera vez un arma nuclear, que es las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima, que realmente fue una tragedia para el mundo. Bueno, ya se empieza a utilizar ya se empiezan a utilizar armas modernas. Recuerde que ya en la Segunda Guerra Mundial se utilizaban rifles automáticos, ametralladoras, morteros, bombarderos, bueno, de todo. Y hombre, este es un conflicto con muchísimas víctimas, con dolor, sufrimiento. Pero vemos también como esa parte de humanización, donde ya podemos nosotros observar tratamiento integral debía ser lo más pronto posible, al igual que la evacuación rápida. Aquí jugó un papel importantísimo los soldados médicos. Ahí nace nuestro papel de los médicos de combate, de los médicos, bueno, como enfermeros, socorristas. Realmente viene de la Segunda Guerra Mundial, y acá hay una historia fascinante eh, que es importante conocerla. Bueno, está representada en una película que llama Hasta el último hombre, pero esta es una historia real de aquel guerrero, aquel hombre, aquel médico de combate que salvó 75 vidas en medio de la batalla. Este hombre, después de haber servido al ejército de su país, fallece en el año 2006, pero es una historia de la vida real. Ese es el papel del médico de combate de la época, que jugó un papel muy importante durante el desarrollo de este conflicto. Eh, Vemos algo de humanización también, y ya empezamos a hablar
se empieza a hablar de la morfina. La morfina, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestra época, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en el conflicto de Corea y en la guerra del Vietnam, la morfina se convirtió en la munición de los botiquines. O sea, a todo mundo le administraban la morfina. Ese soldado herido, lo primero que te hacía el médico de combate inmediatamente era administrarle una morfina. Pero también se empieza a observar esa parte humana del conflicto, donde estos soldados médicos no solamente proporcionaban atención a los militares, sino que también atendían a la población civil afectada. Entonces, en cierto sentido, podemos ver como esa cara humana también del conflicto. Mm, Otro gran avance y que salvó muchas vidas ya fue el uso de la penicilina. En esta guerra ya se empezó a utilizar la penicilina de forma masiva. Tanto era así el uso de que los soldados en su cinturón llevaban su propio antibiótico y cuando el soldado herido inmediatamente se administraba el mismo una dosis. Eso se está aplicando hoy en día y si ustedes revisan las directrices de TC3 actuales, cada combatiente se recomienda que debe llevar un pack de píldoras de analgésico y de antibióticos, teniendo en cuenta que las heridas por proyectiles de arma de fuego son altamente contaminadas, son municiones que están muchísimo tiempo guardadas en un depósito, después introducidas dentro de un proveedor, expuestas a la humedad, a la radiación y a una cantidad de cosas. Entonces estas heridas se consideran altamente contaminadas. Esto realmente salvó, fue como se convirtió en la esperanza de los soldados, ya un tratamiento más moderno. Aquí ya se empiezan a implementar lo que conoce los equipos básicos del médico de combate. En esa época se le decía médico de combate, realmente no era un facultativo. Todos sabemos que a lo largo de la historia de la medicina, pues realmente quienes actúan en primera línea son enfermeros de combate, correcto, personal con entrenamiento médico, pero los médicos, los facultativos realmente actúan en la retaguardia, sobre todo en los hospitales de combate. Ya en esto entonces podemos observar los equipos, por ejemplo ahí está la imagen de un equipo y ustedes pueden observar y es algo curioso, por ejemplo que en esa época cada botiquín llevaba un torniquete, ya un equipo de pequeña cirugía, pero miramos que se enfocaba mucho en el control precoz del sangrado, o sea, los esfuerzos era también a controlar el sangrado, por eso el médico llevaba bastantes vendajes, dentro de su botiquín también ya la morfina y los antibióticos para administrar, entonces ya vemos nosotros unos bolsos, unos morrales médicos mucho más modernos durante este conflicto. Ya también se empiezan a ver unas ambulancias modernas, diferentes a las de la AREA, a las de la Guerra Civil Estadounidense. Ya pues empezamos a ver lo que son las ambulancias tipo militares y que hoy en día se conocen como sistemas de MEDEVAC, vehículos militares adecuados para sacar heridos del campo de batalla. Y pues esto era interesante la utilización de este tipo de medios de evacuación. Otro punto interesante de la Segunda Guerra Mundial, pues el doctor Charles, fue el uso del plasma, se masificó el empleo del plasma, que en la Primera Guerra Mundial había sido algo muy tímido, de forma tímida, se administraba, pero en la Segunda Guerra Mundial dio muy buenos resultados, salvó vidas. Y esto realmente fue la clave, porque ahí ya en la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar del choque hemorrágico, el tratamiento del choque hemorrágico, y se empezó a descubrir que los líquidos, los cristaloides realmente no hacían mucho por un paciente, que la clave para salvar vidas era el plasma. Yo no sé por qué esto se perdió y se recupera ya por ahí en la década de los 90. Deberíamos, y aún hoy en día nosotros estamos todavía como en la Primera Guerra Mundial, o sea, me refiero a América Latina, porque pues en países de los europeos y los estadounidenses, ellos tienen claro este tipo de protocolos, pero nosotros en América Latina todavía estamos con esa timidez de la utilización del plasma, y por ahí hay una frase del Colegio Americano y el Comité de Trauma que dice que la sangre solamente se repone con sangre. ¿Qué más podemos hablar de esta guerra? En 1941 el doctor fue nombrado
como director del Banco de Sangre de la Cruz Roja estadounidense. Ya aquí podemos nosotros observar, por ejemplo, unos equipos más modernos. Bueno, eran los equipos de la época. Imagínense estos sistemas de ventilación, imagínense nada más el tamaño de la manguera esta, de los adaptamientos de los equipos para manejo de vía aérea o anestesia. Aquí ya se empieza a mirar el tema del yeso, se empieza a emplear ya el tema de la inmovilización, a manejar un mejor tratamiento de las fracturas y en fin, eh, esta guerra se caracteriza por muchos avances tecnológicos y aportes a la medicina. Otro de los puntos de la humanización que empieza a llamar la atención, pues ya desde la antigüedad los caninos se habían utilizado, incluso Hitler le daba diferentes tipos de usos a estos perros, desde utilizar un perro guía para llevar una encomienda, un mensaje. Asimismo, también era algo trágico utilizar un canino para trasladar una bomba y llevarlo a que ésta fuera detonada a un tanque enemigo. Pero en las fuerzas de la coalición se observaba ya como esa humanización donde el perro tenía su rol, tenía su chaleco, donde se le prestaban unos servicios básicos sanitarios también a este canino que se empeñaba en diferentes roles. Ya más adelante, en las otras guerras recientes de Corea, mm, del Vietnam, de Irak, de Afganistán, ya vemos que el canino es un soldado más, que a él también se le proporciona asistencia sanitaria en el campo de batalla, pero me pareció interesante pues ya algo que se aplicaba en la Segunda Guerra Mundial, de que el soldado en cierto sentido pues proporcionaba una atención básica a este K9 que resultaba afectado por el conflicto. Bueno, son muchas cosas más de estas guerras, de la Segunda Guerra Mundial, pero ustedes la pueden también consultar y leerla en el material de apoyo del diplomado. Los dejo con esta frase y esta pequeña reflexión. La humanidad debe poner un final a la guerra antes de que la guerra ponga un final a la humanidad. Hombre, mm, ¿qué decimos de las guerras? Los que nos ha tocado vivirlas, ver el rostro de la muerte arrebatar a nuestros compañeros, es duro, realmente es muy duro. Ver a personas inocentes, a niños afectados por el conflicto armado. En el caso de nuestro país, el reclutamiento de menores, el tema de las minas antipersona que le han quitado el sueño, la esperanza a miles de colombianos. Hoy nos queda sino rezar por la paz del mundo. Uno quisiera ver a un mundo en paz, donde todos estemos en armonía, donde todos podamos sentarnos en la misma mesa, abrazarnos, pero lamentablemente la política nos separa, la religión nos separa, hay muchos aspectos en los cuales nos distancian. Los invito a trabajar para humanizar la asistencia médica en combate. Hombre, los que hemos estado eh, heridos en una selva, no es fácil para uno estar herido, eh, esperando que alguien le ayude. Y es una situación difícil, la verdad. Entonces, jóvenes, los invito a reflexionar, los invito a que aportemos nuestro granito de arena cada uno, a que nos coloquemos la camiseta, a que representemos a nuestros países con amor, a que nos sentamos orgullosos cada uno de su bandera, de su nación, pero lo más importante, a que aportemos para mostrarle el camino a nuestras futuras generaciones y que ojalá ellos vivan en un mundo diferente al que nos tocó vivir a nosotros, porque nos ha tocado vivir
de tragedia en tragedia. Así que nos vemos en la próxima clase y bueno, espero los comentarios al final del video. Que Dios los bendiga, los proteja y que nos conceda la paz y la reconciliación.